¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Siendo las 12 horas con 6 minutos del día 8 de diciembre de 2023, se abre la sesión pública virtual citada para este día. Convocada con fundamento en los artículos 135, apartado D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 7 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit, 5, fracción 1, 6, fracción 10 y 12 del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral y el Acuerdo 5 de marzo de 2020. Así que para tal efecto le solicito al Secretario General de Acuerdo realizar el registro de asistencia y verificar el quórum legal. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Magistrado, le informo que además de usted se encuentran conectados por videoconferencia la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo y la magistrada Marta Marín García. Por lo tanto, existe quórum para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Le pido a usted mismo, por favor, dar lectura a la propuesta del orden del día para su aprobación. Claro que sí, magistrado. Análisis, discusión y aprobación en su caso de 4 proyectos de sentencia con los datos de identificación precisado en el envío de sesión pública circulado entre los integrantes del Pleno y compartido por medio de las redes sociales del Tribunal Estatal Electoral. Gracias, secretaria. Magistrada, está a su consideración el proyecto de orden del día por si quieren aprobarlo de la forma acostumbrada. Magistrada Irina Cervantes Bravo. A favor del orden del día. Magistrada Marta Marín García. A favor del orden del día. Muchas gracias, magistrada. En consecuencia, también yo estoy a favor del orden del día, con lo cual, en el desahogo del único punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la secretaria instructora de Estudio y Cuenta, Selma Gómez Castellón, para dar cuenta de los proyectos de sentencia de los expedientes TEE-JDCN-11/2023 y TEE-P01/2023. Adelante, licenciada. Autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta del proyecto de resolución que somete a su consideración la ponencia de la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo del procedimiento especial sancionador TEE-PES-01/2023, promovido por una síndica municipal en contra de diversos funcionarios del propio ayuntamiento. Lo anterior por la realización de conductas y omisiones que considera actualizan violencia política en su contra, toda vez que considera le obstaculizan el ejercicio del cargo para el cual resultó electa. Del presidente municipal por manifestaciones verbales que la denunciada considera se emitieron en su contra por ser mujer, por amenazas, por falta de pago derivado de resoluciones mercantiles y por instruir al director de recursos humanos para que despidiera a su personal. Del secretario del ayuntamiento por manifestaciones realizadas vía telefónica. Del tesorero por la omisión de realizar las gestiones correspondientes para pagar lo condenado en sentencias de juicios mercantiles. Del director de recursos humanos por el despido de 3 empleados de confianza del área de sindicatura, así como por manifestaciones realizadas en su contra. Y del director de obras públicas por la omisión de dar contestación a peticiones realizadas por la síndico. En primer orden, debe decirse que de la valoración de las pruebas admitidas a las partes no se acreditó la existencia de los siguientes hechos: ciertas manifestaciones verbales atribuidas al presidente, manifestaciones verbales atribuidas al director de recursos humanos y al secretario del ayuntamiento relacionadas con llamadas telefónicas, así como tampoco las omisiones reclamadas del director de obras públicas. Por otra parte, se acreditaron los siguientes hechos. Sin embargo, no se acreditó la violencia política en razón de género en los siguientes casos: determinadas manifestaciones verbales del presidente municipal, omisión del contralor municipal de atender peticiones que le realizó la denunciante. Contrario a lo anterior, se acreditaron los siguientes hechos, así como también la violencia política en razón de género, al actualizarse una omisión basada en elementos de género en la esfera pública que tiene por resultado limitar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una mujer y su acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, siendo en los siguientes casos: omisión de dar cumplimiento a las sentencias mercantiles, obstaculizando la atribución de representación legal de la síndica atribuidas al presidente y al tesorero municipal, así como por el cese de trabajadores de la confianza de la síndica municipal por parte del director de recursos humanos. En razón de lo anterior, se propone declarar la inexistencia de la infracción a la normatividad electoral por actos de violencia política de género atribuidas al secretario del ayuntamiento, al secretario de obras públicas y al contralor municipal.
Así también se propone declarar la existencia de la infracción a la normatividad electoral por violencia política de género atribuida al presidente municipal, al tesorero municipal y al director de recursos humanos, así como la aplicación de las siguientes medidas de reparación integral. Registrar a los denunciados en los registros nacional y estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, al presidente municipal, tesorero y director de recursos humanos, quienes además deberán de ofrecer una disculpa pública a la denunciante, así como la aplicación de medidas de no repetición y una multa a cada uno de ellos. Es cuanto en relación a la presente cuenta. A continuación, doy cuenta del proyecto de resolución que somete a su consideración la ponencia de la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Nayarita, TEE-JDSN-11/2023, promovido por Angelina Carrillo Muñoz y otros, en contra del acuerdo IEEN-CLE-106/2023, de fecha 27 de octubre, por el que el Consejo General del IEN aprueba los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas, así como la integración del Congreso del Estado y ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2024. Específicamente, el artículo 13, numeral 4 de dichos lineamientos que establece: artículo 13, postulación de candidaturas de presidencias y sindicaturas. Numeral 4. Atendiendo a sus bloques de competitividad, se recomienda a los partidos políticos y a las coaliciones postular fórmulas encabezadas por mujeres al cargo de la presidencia municipal en al menos 3 de los 8 municipios donde históricamente no ha gobernado una mujer, preferentemente atendiendo circunstancias de interseccionalidad, entre paréntesis, municipio del Nayar. En la especie, la parte actora señala como agravio que el acto impugnado no garantiza una acción afirmativa o medida compensatoria para la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas al cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Del Nayar, con el fin de compensar la desigualdad estructural histórica, dado que la autoridad responsable atiende argumentos basados únicamente al bloque de competitividad y hace una recomendación y no una verdadera acción afirmativa, por lo que su pretensión es que se revoque el acto impugnado y se ordene al Consejo Local del IEN implemente acciones afirmativas o, en su caso, medidas compensatorias que garanticen plenamente la representación de mujeres indígenas en el municipio de Del Nayar al cargo de presidenta municipal. Por su parte, la responsable manifiesta que la emisión del acto impugnado se realizó atendiendo el principio de legalidad, puesto que el Consejo Local atendió lo dispuesto en el artículo 202, tercer párrafo de la Ley Electoral, que establece que para cumplir con el principio de paridad de género establecido constitucionalmente, el IEN emitirá los lineamientos correspondientes con el objeto de garantizar en la postulación de candidaturas, sirviendo para la elaboración de estos diversos instrumentos convencionales, preceptos constitucionales, legales y criterios emanados de órganos jurisdiccionales para garantizar la efectiva participación de las mujeres. Ahora bien, en relación al estudio del caso, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que a pesar de la intención de la responsable de establecer acciones que empoderen la participación política de las mujeres, así como potenciar el efecto simbólico de que tenga un cargo de mayor incidencia en el Estado, no es suficiente para garantizar la paridad de género en las alcaldías de los ayuntamientos, así como para que en los municipios en que jamás ha ocupado la presidencia municipal una mujer, y menos para que en el municipio de Del Nayar, el que cuenta con una circunstancia de interseccionalidad, sea ocupado por una mujer indígena. En ese sentido, para lograr eficazmente que las mujeres puedan acceder al cargo de la presidencia municipal, se propone que la responsable establezca en los lineamientos medidas que, además de que garanticen el cumplimiento de las reglas de paridad de género y paridad sustantiva establecidas en sus propias disposiciones estatutarias,
que la responsable considere medidas que garanticen el acceso real de las mujeres al cargo de presidenta municipal en el municipio de Del Nayar, que potencialicen una postulación mayor de mujeres atendiendo el mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que la que entiende estrictamente en términos cuantitativos, como 50% de hombres y 50% de mujeres, debiendo tomar en cuenta criterios tales como la alternancia de género en la postulación en relación con el último proceso electoral y cualquier otra medida que tenga como objeto y fin promover y suprimir todo trato diferenciado o discriminatorio de las mujeres indígenas de Del Nayar, y a la vez maximizar el principio de paridad y atender el de igualdad y no discriminación en la postulación de las candidaturas, debiendo ser sus efectos vinculatorios para los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes. Cabe señalar que en el presente juicio compareció tercer interesado, quien de conformidad con el artículo 39, fracción 2 y 40 de la Ley de Justicia, su escrito fue presentado fuera del plazo establecido, por lo que en atención al artículo 42, fracción 2, se propone tenerlo por no presentado. Asimismo, se propone revocar parcialmente el acto impugnado para efectos de que éste sea modificado. Fin de las cuentas. Gracias, licenciada, por tan excelente cuenta. Entonces, magistrada, está a su consideración los proyectos que nos pone la magistrada Irina Cervantes Bravo. Por si quieren hacer uso de la palabra. Adelante, magistrada Marta Marín. Sí, a ver, hablaré de los dos expedientes, aunque uno sea un PES y otro un JDC. En principio, felicito a la ponencia de la magistrada Irina en virtud de que ambos proyectos están sumamente completos, pero además con una total perspectiva de género, sobre todo porque estamos de cara a un proceso electoral y estas dos resoluciones, de alguna manera, tal como se ha hecho durante estos años dentro del tribunal, tienden precisamente a dar cumplimiento a esa obligación jurisdiccional que tenemos de la protección de los derechos de todos los ciudadanos, pero en algunos casos especiales, como en el tema de mujeres, creo que estas dos resoluciones nos dan mucha luz acerca de lo que cara al proceso 2024 deberán los actores políticos cuidar, tanto partidos, coaliciones, así como aquellos que sean candidatos o precandidatos o algunos otros que de alguna manera tengan injerencia en la política, del cuidado y protección que deben tener hacia los derechos de las mujeres, sobre todo en tratándose de violencia política en razón de género. Sin duda acompaño la sanción que se está ahora proyectando, pero además en cuanto a las compensaciones, creo que también falta dentro del Estado esta serie de implementación de medidas que sin duda deben garantizar, como esta resolución lo está haciendo dentro del juicio de protección, la participación realmente efectiva de las mujeres dentro de la política del Estado. Por lo mismo, anticipaba ya mi acompañamiento con ambos proyectos. Insisto, de verdad felicito a la secretaria de Estudio y Cuenta por no solo la estupenda cuenta, creo que es un proyecto que la ponencia de la magistrada en ambos casos sí garantiza de manera actoral los derechos de las mujeres. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Magistrada Irina, ¿no tiene ningún comentario? Si no, adelante, magistrada Irina. Sí, en principio agradecer los comentarios de la magistrada Marta. Sí son dos resoluciones. Empezaré con el PES 01. En dicha resolución se analiza todo el material probatorio que se ofreció por la parte actora y por la parte también denunciada, y creo que es importante ese análisis que se hace de ese material probatorio donde se acredita, donde no se dan la inexistencia, pero yo coincido que es una sentencia que sin duda
lanza un mensaje para que no se violente a ningún tipo de funcionarias dentro del ayuntamiento, en este caso a la síndica. Se acreditaron 3 de las fracciones del artículo 294 de la ley electoral y desde luego de la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia. Y sobre todo se da el elemento de obstáculo en el ejercicio del cargo y cómo se le intenta invisibilizar a la mujer dentro del ejercicio del espacio público. Por eso, si bien hay una sanción, digamos, leve, pero que sí que se acredita esa violencia política de género, de cómo no se permite ese efectivo y eficaz desarrollo de la mujer dentro del espacio público. Y este es un claro ejemplo de ello. Eso en cuanto al PES 01. Ahora bien, en cuanto al juicio de los derechos políticos electorales del ciudadano, con el rubro 11, es importante determinar que en esta resolución se modifica el acuerdo para que se den medidas concretas, únicamente en el municipio del Nayar. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque en este municipio, conforme al historial que se ha dado en la toma de decisiones dentro de la dirección de este municipio, nunca ha accedido alguna mujer. Entonces, tener bien claro que el objeto de impugnación de este acuerdo fue únicamente el municipio del Nayar y que si bien el OPLE estableció una acción afirmativa como fue el bloque de competitividad, es importante que se complemente con otras medidas como la alternancia del género, como ver el territorio poblacional y como lo dice los efectos de la sentencia. Por eso queda firme todo lo que no fue objeto de impugnación del acuerdo y los demás municipios para finalmente modificar lo que respecta al municipio del Nayar y se puedan complementar esas acciones afirmativas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Si no hay más participaciones, yo quiero dar mi postura. Quiero decirle que efectivamente yo le felicito por los 2 proyectos. La verdad es que los acompañaré. El proyecto de las acciones afirmativas del Nayar creo que está muy bien elaborado. Lo comparto al 100%. El otro proyecto, que es el procedimiento sancionador, lo toca de una manera magistral, pero sí me separaré un poco del fondo en cuanto al elemento de género. Creo y considero que no se actualiza el elemento de género. Si bien la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercido dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisión, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicios de las prerrogativas tratándose de candidaturas, funciones o cargos públicos. Se entiende que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por condición de ser mujer. Si bien se acredita el primer elemento, que es la conducta denunciada, en el segundo elemento que tiene que ver con si esa conducta se despliega o si fue hecha hacia la denunciante por el simple hecho de ser mujer, y se invoca lo que es la violencia simbólica. En el proyecto, yo creo que la violencia simbólica se propone cuando es una violencia que se caracteriza por ser violencia invisible, soterrada, que opera desde esos niveles bajos y busca deslegitimar a las mujeres a través de estereotipos de género que les niega las habilidades para la política. En el caso considero que no se acreditan los elementos o el elemento de género, con lo cual respetuosamente, magistrada, me apartaré de su proyecto. Y esto no significa que no estoy a favor de que se elimine cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de manifestación de violencia en contra de las mujeres. Es cuanto. Si no hay más participaciones, le pido a la secretaria general de acuerdo. Hacia adelante, magistrada Irina. Sí, en relación a sus comentarios, entiendo que la línea es muy delgada en ocasiones en cuanto a la violencia política y la violencia política de género, pero sí en el proyecto se da cuenta de qué conductas obstaculizaron el ejercicio de la síndica y cómo sí se encuadran dentro de la tipicidad de violencia política de género,
y sí se le da justamente por el hecho de ser mujer. Y desde luego que está en su derecho de apartarse del proyecto y sabemos que es empático usted con las causas de las mujeres, así es que no tiene ni que dar justificación por ello. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, magistrada Irina. Si no hay más participaciones sobre estos puntos, le pido a la secretaria general, por favor, tomar la votación correspondiente. Claro que sí, magistrado. En relación al expediente TE-JDCN-11/2023, magistrada Irina Graciela Cervantes, Son mis proyectos. magistrada Marta Marín García, Con el proyecto. magistrado Rubén Flores Portillo. Con el proyecto, Okay. Magistrado, le informo que se aprueba por unanimidad el expediente TJDCN -11/2023. gracias, secretaria. Perdón. Gracias, secretaria. En consecuencia, se revoca en el expediente TE-JDCN-11/2023, se resuelve. Primero, se revoca parcialmente para efecto de modificar el acuerdo impugnado IEN-CLE-106/2023, emitido por el Consejo General de IEN, en lo que fue materia de la impugnación, específicamente el artículo 13, numeral 4 de los lineamientos en él aprobados, para los efectos precisados en el considerando octavo. Segundo, se instruye al IEN que proceda conforme a lo ordenado en este fallo. Notifíquese como el derecho corresponda. En consecuencia, tomo la votación, magistrado, del expediente TE-PES-01/2023. Magistrada Irina Graciela Cervantes. Ya lo habíamos votado ambos proyectos, secretaria. A favor. Magistrado, lo que pasa es que primero pasé el JDCN y no los tomé los dos. Ok, adelante. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Son mis proyectos. Magistrada Marta Marín. Con el proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. En contra del proyecto. Magistrado, le informo que se aprueba por mayoría el expediente TE-PES-01/2023. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el TE-PES-01/23 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción a la normativa electoral por los actos de violencia política de género atribuida a los denunciados Héctor Espericueta Ramírez, secretario del Ayuntamiento, Gustavo Espericueta López, secretario de Obras Públicas, y Gustavo Herrera Medina, Contralor Municipal, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se declara la existencia de la infracción a la normativa electoral por violencia de género atribuida a los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, presidente municipal, Delber Medina Rodríguez, tesorero municipal, y Sergio Yair Carrillo Ramírez, director de Recursos Humanos, en los términos del considerando quinto de esta resolución. Tercero, se impone a los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, Delber Medina Rodríguez y Sergio Yair Carrillo Ramírez la medida de reparación integral consistente en una disculpa pública en los términos del considerando quinto de esta resolución. Cuarto, se impone como medida de no repetición a los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, Delber Medina Rodríguez y Sergio Yair Carrillo Ramírez las establecidas en el considerando quinto de esta resolución. Quinto, se vincula al Instituto para la Mujer Nayarita a través de su órgano encargado para que informe sobre el cumplimiento que los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, Delber Medina Rodríguez y Sergio Yair Carrillo Ramírez den al ordenado en el resolutivo anterior y considerando quinto de esta resolución. Sexto, se impone como medida de no repetición a los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, Delber Medina Rodríguez y Sergio Yair Carrillo Ramírez la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género y en el Registro Total de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género por una temporalidad de 8 meses a los 2 primeros y de 1 mes 10 días al último, conforme se dispuso en el considerando quinto de esta resolución. Séptimo, se dé vista al IEM para que inscriba a los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta, Delber Medina Rodríguez y Sergio Yair Carrillo Ramírez en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género y en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, conforme se dispuso en el considerando quinto de esta resolución. Octavo, se impone a cada uno de los ciudadanos Gabino Jiménez Huerta y Delber Medina Rodríguez una multa por lo equivalente a 150 UMAS que corresponde a 15,561 pesos, y al ciudadano Sergio Yair Carrillo Ramírez una multa por el equivalente a 50 UMAS que corresponde a la cantidad de 5,187 pesos en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese como en derecho corresponda. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la voz al secretario instructor de estudio cuenta, Aarón Hernán Montañez Casillas, para dar cuenta del proyecto de sentencia del expediente TEE-JDSN 13/2023. Adelante, licenciado. Hola, buenas tardes. Le agradezco, magistrado presidente, y si me permite,
Voy a dar cuenta con el proyecto de resolución identificado con el acrónimo TE-JDCN-13-2023, cuyos autores fueron Federico Martínez González y otros de la comunidad Huitzcarica dentro de la localidad de La Yesca, Nayarit. La autoridad responsable resulta ser el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el magistrado ponente es el magistrado presidente Rubén Flores Portillo. Es por ello que con su autorización, magistrado presidente y magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución que someta a su consideración el magistrado Rubén Flores Portillo sobre el expediente cuyo acrónimo es TEE-JDCN-13-2023, promovido por Federico Martínez González y otros, que son del grupo históricamente discriminado de la comunidad Huitzcarica en el municipio de La Yesca, y otros en contra del acuerdo emitido por el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, cuyo acrónimo es IEEN-SLE-102-2023, a través del cual se da respuesta a la solicitud de implementación de acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas del municipio de La Yesca, Nayarit. Es por ello que nos permitimos realizar a través del presente estudio del caso la solución utilizando el método deductivo. Esto es, derivado a la pirámide normativa, en la cúspide encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la protección de los derechos humanos y establece la prohibición expresa de toda discriminación motivada por origen étnico o racial. Y en la misma medida, también encontramos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, que en el artículo 7º, fracción 4ª, nos establece los 4 pueblos originarios para la protección. Es por ello que, derivado que en el proyecto de estudio de conformidad con los expreso en el considerando quinto, si bien se cumple con dar respuesta a la solicitud presentada por la parte actora, la autoridad responsable fue omisa al no atender con exhaustividad a las pretensiones solicitadas. Es por eso que no cumple con los requisitos constitucionales y legales, como es en el plasmado en la tesis número 15, diagonal del año 2016, emitida por la Sala Superior, con rubro derecho de petición, elementos para su pleno ejercicio y efectiva materialización misma, en que se establecen los elementos mínimos para satisfacer el derecho de petición por parte de las autoridades. Es por lo anterior que se propone revocar el acto impugnado para que, a partir de la notificación de la sentencia, realice la contestación debida a la parte actora sobre la petición realizada con fecha 26 de septiembre del presente año 2023, esto dentro de un plazo de 5 días, y posteriormente se informe a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de esta resolución. Es cuanto, magistradas y magistrado presidente. Gracias. Gracias, licenciado Aarón. Magistrada, está a su consideración el proyecto que se pone, por si alguna quiere participar. Magistrada Irina, adelante. Sí, solo una matización, presidente. Si bien comparto el hecho de que a lo mejor no solamente hay que darle respuesta a una petición, sino que se tiene que hacer una respuesta integral, y que se hizo el análisis y no se encontró esa respuesta integral. Sin embargo, creo que también es importante tomar en cuenta la decisión que anteriormente con su servidora se aprobó, de que únicamente se impugnó el ayuntamiento del Nayar. Lo digo porque ambas decisiones van para la autoridad responsable. Sin embargo, el acuerdo de decisión de delineamientos de paridad no se impugnó en el caso del municipio de La Yesca, únicamente fue el Nayar, y sí quería matizar eso. Gracias. Muy bien, magistrada. Magistrada Marta Marina, adelante. Sí, a ver, creo, desde mi muy particular punto de vista, creo que ya se encuentra, si bien es cierto, la autoridad, si pareciera que fue omisa, también cierto es que ya se encuentra respondida la petición. Por lo tanto, yo considero que más bien debió sobreseer y no entrar
al fondo del estudio de este asunto en particular. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Si no hay participación, le pido a la secretaria general de acuerdos tomar la votación correspondiente. Claro que sí, magistrado. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. Pues a favor. Magistrada Marta Marín García. En contra. Magistrado Rubén Flores Portillo. Es mi proyecto, secretaria. Ok. Magistrado, le informo que se aprueba por mayoría el proyecto TJDCN-13/2023. Gracias, secretaria. En consecuencia, el juicio ciudadano 13 de abril de 2023 se resuelve. Único, se revoca el acto impugnado por las consideraciones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto. Ese como en derecho corresponda. Continuando con el orden del día, se concede el uso de la voz a la secretaria instructora de estudio cuenta, Edny Guadalupe López López, para dar cuenta del proyecto de sentencia del expediente TE-JDCN-10/2023. Adelante, licenciada. Gracias. Con su autorización, magistrado presidente y magistradas, doy cuenta con el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano nayarita, que pone a su consideración la magistrada Marta Marín García, del expediente TEE-JDCN-10/2023, interpuesto por Angelina Carrillo Muñoz y otras, en su calidad de pertenecientes a pueblos originarios Huirráricas y Nayeri del municipio del Nayar, Nayarit, en contra de la omisión y negativa del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit de implementar acciones afirmativas y medidas compensatorias a favor de las mujeres indígenas del municipio del Nayar, derivado de la petición realizada del 24 de julio de 2023. Para el caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 29, fracción 2 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de Nayarit, resultando improcedente la sustanciación y emisión de resolución de fondo en el juicio ciudadano, porque ha quedado sin materia, derivado de que se actualizó un cambio de situación jurídica en razón de que con la reforma legislativa emitida por el Congreso del Estado y con los lineamientos emitidos por el Consejo Local Electoral mediante acuerdo IEN-CLE-106/2023, que se acompañaron por alcance posterior a la interposición del medio de impugnación, se da respuesta a la solicitud de información y de implementación de medidas compensatorias a favor de mujeres de pueblos y comunidades indígenas del municipio del Nayar, Nayarit, presentada por las actoras el 24 de julio del 2023. En consecuencia, se propone sobreseer el presente juicio ciudadano. Es la cuenta, magistrado presidente y magistradas. Muchas gracias, licenciada. Magistrada, está a su consideración el proyecto que nos pone para consulta la magistrada Marta Marín. Si no hay participación, le pido a la secretaria general de acuerdos tomar la votación correspondiente. Claro que sí, magistrado. Magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo. A favor del proyecto. Magistrada Marta Marín García. Es mi proyecto. Magistrado Rubén Flores Portillo. Con la consulta, secretaria. Magistrado, le informo que se aprueba por mayoría el expediente TE-JDCN-10/2023. Muchas gracias, licenciada. En consecuencia, en el juicio ciudadano 10/2023 se resuelve. Único, se sobresee en el juicio ciudadano promovido por Angelina Carrillo Muñoz y otras en su calidad de pertenecientes a pueblos originarios de Huirrárica y Nayeri del municipio del Nayarit, en contra de la omisión y negativa del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit de implementar acciones afirmativas y medidas compensatorias a favor de las mujeres indígenas del municipio del Nayar, derivado de la petición realizada el 24 de julio de 2023. Notifíquese como derecho corresponda. Secretaria, por favor, informe este pleno si hay algún otro punto que desahogar. Magistrado, le informo que se han desahogado los expedientes del orden del día. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, desahogado el orden del día, se clausura la sesión siendo las 12 horas con 41 minutos del día en que se actúa. Muy buenas tardes a todas y todos.